Bueno, y sigo contando mi testimonio de la cirugía que Dios hizo en mí de corazón por casi 7 horas. Entonces, después de yo haberme ido de la casa y él irse a vivir a donde yo vivía con mis hijos y él tener la oportunidad de pedirles perdón a mis hijas, al otro día yo fui allá, o al otro día no, en los días siguientes, porque yo me hacía como 3, 4 días yo me había ido, y ese día por la mañana me levanté al devocional eh, y me fui a ver si estaban pagando el bono que daban de solidaridad en ese tiempo a las familias. Lo reclamé. Él me había dicho que yo no podía, que yo ni me acercara allá donde las hijas ni nada, porque que no me quería ver allá. Y como él me tenía a mí presionada, que si yo hacía todo lo contrario, pues él no le iba a dar de comer a mis hijos. Y pues bajo esa presión, bajo esa amenaza, pues ahí yo tenía que pensar en mis hijas y pues no acercarme por allá. Más sin embargo, yo me arriesgué y fui, reclamé ese bono y llegué a la casa, y qué sorpresa era que pues estaban mis dos hijos, mi hijo y mi otra hija menor, porque mi otra hija ella estudiaba en la mañana, y cuenta que el papá se levantó muy temprano y le hizo el desayuno y un chocolate con arepas. Y cuentan ellas o ella, que el papá le dijo que ese era el último desayuno que iba a compartir. Pues ellas pensaban que como les había dicho que se iba a ir, que la demora era que ese día saliera a trabajar y regresaba ya a la casa a qué, por la ropa. Pues ellas se imaginaron eso. Y yo llegué allá como al tipo 9, 10 de la mañana, y pues al ver que les había dejado un almuerzo ahí que les había hecho a lo que él quiso, pues yo fui y compré y otras cosas y completé. eh, y como a las 11:30, 11:40, mi hija menor se estaba listando para irse a estudiar. Yo le dije, ¿le sirvo el almuerzo, hija? Y me dijo, sí, madre. Y yo empezando a servir, alcancé a servir a ella, y de una vez pues mi hijo me dijo que le sirviera. Pues ya en eso se fue como las 12. Estábamos ahí ya los platos en la mesa cuando llamaron a mi hija menor y le dieron la noticia y de que el papá había sufrido un accidente primero. Luego llegó a nuestra casa una familiar que vivía en ese mismo sector donde yo vivía con mis hijos y en la moto, y pues acabó de confirmar de que él había sufrido un accidente, pero pues ahí sin tener ningún tacto ni nada ni prudencia, pues nos dijo que él había muerto. Entonces, un golpe muy duro. Nadie almorzó. ¿Quién iba a almorzar con semejante noticia? Los almuerzos quedaron ahí servidos. Pues nosotros nos fuimos hasta el hecho de donde había sido el accidente, y efectivamente él había fallecido. Yo no lo podía creer. Cuando a mí me dieron la noticia de que ya la familiar de él llegó allá a nuestra casa y nos dijo que él había muerto, que sí, que acaban de llamar que él había muerto. Entonces, inmediatamente a mí el mundo se me cerró. Cuando yo vi que empezó a llegar allá a nuestra casa familiares de él y míos, pues como a dar la noticia, como por acompañarme, no, yo no sé. Y yo me acuerdo que a mí el mundo se me cerró y mi mente quedó en blanco, y de ahí en adelante hasta después del funeral, del entierro, yo sentía que mi mente era solo yo, que yo solo existía en el mundo. Y más cuando llegué allá a los hechos donde él había sufrido el accidente, pues peor aún. Fue muy duro para mí. Las personas que se involucraron en los problemas de nosotros, que supieron a la versión de él, a lo que él quiso decir, pues pensaban y se atrevieron a pensar por mí,
pero nadie sabía lo que había pasado día antes con nosotros, lo que Dios había hecho en mi corazón, lo que Dios había hecho en nosotros dos, cómo Él me había pedido perdón, cómo Él alcanzó a pedirle perdón a sus hijos, cómo un mes antes de la muerte de Él, allá donde el papá, donde Él vivía, él que es que madrugaba a la iglesia que estaba cerca de Él a orar. Nadie de las personas que se involucró en este problema de nosotros o que Él permitió que se involucraran, yo creo que esta es la fecha que no saben todo esto que yo estoy contando. Por eso un consejo, no se metan a ayudar, y sobre todo las familias, a una pareja, a un hogar, si no lo va a hacer para ayudar. Si usted va a ayudar, si usted se va a meter para acabar de destruir ese hogar, absténgase, porque está pecando contra Dios. Y algún día Dios le va a pedir cuentas por eso, por ayudar a destruir ese hogar. Si usted se va a involucrar, involúcrese para ayudar. Y si no, absténgase de hacerlo. Porque nadie sabe los problemas que tienen en casa, sino la pareja, los hijos. Y en este caso, los vecinos y dos pastores. Porque ahora recuerdo que había otra iglesia por ahí cerquita de nosotros, donde también ese pastor alcanzó a saber de los problemas de nosotros. E incluso también una vez habló con él. Él nos visitaba porque él era amigo de esos pastores, ahí era amigo de todo ese sector y nos conocían. Y solamente esas personas sabían la verdad de lo que pasaba, porque iban a visitarnos, porque escuchaban los escándalos, porque escuchaban cuando llegaba la policía, porque escuchaban cuando yo gritaba, cuando yo pedía auxilio, cuando llorábamos, del miedo que sentíamos cuando este hombre llegaba a rompernos todo, a rompernos los vidrios. Mis hijos eran menores de edad, no se podían enfrentar con él, y yo pues una mujer indefensa, y en ese tiempo pues yo no tenía la fortaleza y la berraquera como la tengo ahorita para enfrentarme a lo que sea. Pues nosotros no hacíamos sino era llorar y gritar y pedir auxilio. Ya cuando llegaba la policía, ya este hombre se calmaba, muchas veces salía y se iba, y cuando llegaba la policía, él ya no estaba ahí. Entonces, nadie supo, repito, supo de los problemas tan graves y tan grandes que tuvimos, pero a la versión que ellos, que mi marido en su locura, y ya lo dije en los videos anteriores, cuando una persona entra en estado de alcoholismo o cualquier tipo de drogas, no lo digo yo, lo dicen los médicos psiquiatras, se vuelven mentirosos. Ellos pasan por 7 etapas, y una de esas etapas es que se vuelven mentirosos, y una de esas etapas es la locura. Entonces mi marido ya estaba en esas 2 últimas etapas, y antepenúltima, ya la última etapa es la muerte. Entonces mi esposo, mi marido ya estaba ya pasó por la mentira. Antes hay otras, ¿no? Luego que es la locura, y ya la última fase es la muerte. Repito, no lo digo yo, hoy en día conozco esto porque conozco el tema, he hablado con médicos psiquiatras, con psicólogos, también con los habitantes de calle que he tenido la oportunidad de hablar, cómo ellos cuentan sus testimonios, cómo ellos dicen que están en la indigencia y que acabaron todo con su hogar, con su matrimonio, con sus riquezas que tenían, sus bienes materiales, por el vicio, porque empezaron en el alcohol y terminaron en la indigencia, repito, porque empezaron a consumir otras drogas psicoactivas. Entonces, pues mi marido iba y les contaba sus versiones a toda esta gente que se involucró, y esta gente por eso me hizo mucho daño a mí, incluso hay en el entierro, en la funeraria, y mucha gente, repito, se involucró en cosas que no debió. Por eso les digo y les doy un consejo, gente, si usted se va a meter a ayudar a una familia, debe sentarse con la familia y hablar del tema, preguntar y escuchar a todos y ayudarlos. Si no los va a ayudar o los va a juzgar, mejor ni se acerque por allá, porque va a destruir no solamente un matrimonio, sino también unos hijos, una tranquilidad y un hogar. Ahora otra cosa, si ustedes van a una iglesia cristiana y algún día pasan por esa situación, mujeres o hombres, o que tienen algún niño, algún hijo que se mete en esa situación, busquen ayuda profesional, ayuda médica, para que se salve usted y sus hijos.
Bueno, y entonces cuando la muerte de él, que me dieron la noticia, repito, pues como nadie sabía del perdón de nosotros, como nadie sabía del perdón de nosotros, de lo que había pasado internamente 15 días antes, 3 días antes, pues repito, toda esta gente se creyó con derechos de seguirnos haciendo daño, de robarnos, de quitarnos. Yo creo que se reían del dolor mío que ese día pasé y el dolor de mis hijos. ¿Y por qué digo eso? Porque si no tuvieron temor de Dios para no ayudarme en ese tiempo a mí ni a mis hijos, sino por el contrario, para juntarse con él sabiendo que él era un borracho y que se tomaba la plata y que yo les decía, pues es que se podía esperar. Si ellos me hubieran querido a mí, me hubieran apreciado, hubieran querido a mis hijos, los hubieran apreciado, nos hubieran apoyado y me hubieran consultado. Por ejemplo, cuando él empezó a sacar los materiales de la ferretería y que los vendía y que se tomaba la plata, todo el mundo lo sabía menos yo. Por ejemplo, cuando nos hicieron lo del carro, que repito, hay una denuncia porque hicieron fraude. No lo debieron haber cogido a él así en ese estado, sabiendo que él no era él, que él mantenía borracho, que coger y darle 3 millones de pesos y quitarle el carro y hacerle firmar un papel ahí. Porque claro, él no, yo me acuerdo que la tarjeta de propiedad no la daban hasta que nosotros termináramos de pagar el carro en la concesionaria y se debía como 1 millón algo. Entonces, con ese papel que él firmó y con esos 3 millones, más la plata que esas personas se quedaron con el carro, le ofrecieron a esa gerente de esa concesionaria, pues que no le dieron la tarjeta de propiedad, porque tengo un documento cuando yo demandé y de la investigación que han hecho ellos, que es que ellos habían mandado la tarjeta de propiedad a mi esposo, o sea, la misma gerente de mentirosa y de tramposa, ya no está, de que se la habían enviado a él en el año 2013. Y entonces yo cuando me acerco allá y me entero de esto y tengo ese documento, les digo, ¿y a dónde le mandaron la tarjeta de propiedad a él? Si es que al cementerio, a la tumba, porque él en el 2012 murió, y me entregan un documento donde dice que se la mandaron en el 2013, pues con más enojo me dio y le entregué esos papeles a las autoridades. Le dije, estas son las pruebas que tengo. Repito, yo espero con la ayuda de Dios que Él me restituya todo lo que me quitaron, que acá en la tierra me sea restituido y que gracias a que Dios puso un corazón nuevo en mí en esas 7 horas que se cumplió la palabra profética de ese varón que un día me dijo, que en ese tiempo yo no entendía, porque todo estaba bien. Yo decía, yo antes me dio risa, yo dije, pero este Señor, ¿por qué me dice eso? Que Dios me va a poner un nuevo corazón para que perdone todo lo que me hagan. Yo dije, yo estaba bien, y vea, después eso se cumplió. Gracias a eso yo pude sacar el dolor, ese dolor se fue de mí, esa ira, ese enojo, ese odio, ese rencor contra mi esposo, contra todas esas personas, y solté eso y dije, Dios, tu palabra dice que tú ya la venganza, tú le darás el pago a cada uno, y es de ti. Si quizás de pronto alguna vez esas personas que me hicieron tanto daño se acerquen a mí, a mis hijos, y se arrepientan antes de que mueran, y quizás les dé Dios la oportunidad de eso y de pedirnos una disculpa, aunque no las necesito, pero si ellos lo desean, hoy en día estoy con mi corazón nuevo. Incluso cuando en esa funeraria toda esa gente que se inmiscuyó en cosas que no sabía ni en la versión de él, que se levantaron contra mí tan feo. Incluso yo esa vez no dije nada, hice lo del Señor Jesucristo, me quedé callada. Tanto fue los insultos y todo lo que esa gente me hizo, que fueron algunos familiares míos que se levantaron a defenderme a mí y se iban a agarrar ahí. El celador de la funeraria los tuvo que sacar a ellos, a esas personas que llegaron ahí. Ese día se volvió un revolcón allá. Hicieron con él, del cuerpo de él, lo que quisieron.
trajeron equipo de sonido a poner música mundana, de rancheras, de todo, sin tener respeto ni siquiera por Dios, ni siquiera por mí, que era la viuda, que era la esposa, y mucho menos por mis hijos. Y la familia mía, que no era cristiana y que estaba viendo el testimonio de toda esa gente que eran amigos, y que otra familia que profesaban ir a una iglesia y que cristianos, y me daba vergüenza ver el testimonio de todos ellos. Tanto así que un hermano mío se levantó contra uno de los líderes de esa iglesia donde ellos iban y decía: por eso es que nosotros no conocemos de Dios, no queremos, nosotros no queremos, por eso no queremos nosotros cambiarnos de religión, para ser como ellos, gracias. Entonces vea también lo que conlleva el uno meterse en cosas que no sabe, no meterse para ayudar y en dar un mal testimonio. Se pierden vidas, se pierden amistades, se pierde un alma para Cristo, en fin, tantas cosas. Y espéreme para seguir contándoles lo que pasó.